Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta parte 5 de lo que es el anteproyecto de investigación. Y el día de hoy vamos a conocer acerca del marco teórico, que sería también lo correspondiente a esta sesión. ¿Qué es el marco teórico y por qué es importante? Bueno, vamos a comenzar. Tenemos en primer lugar que conocer cuál es la finalidad que tiene el marco teórico. Esta finalidad dentro de todo el trabajo de investigación o todo el anteproyecto de investigación tiene como finalidad sustentar teóricamente el estudio, implicando la exposición de teorías, los enfoques teóricos de investigaciones y antecedentes válidos para situar el estudio. Es decir, el marco teórico nos sirve para poder básicamente definir los conceptos de aquello que estamos investigando, de manera que quede claro desde qué perspectiva y de qué manera nosotros estamos entendiendo el fenómeno de estudio, conocer qué antecedentes ha habido, porque generalmente lo que investigamos ya tiene ciertos antecedentes, sean directos o indirectos, es decir, no siempre son el tema que estamos investigando como tal, a veces son temas relacionados, pero que nos dan, lógicamente, ideas o que van llevando, se van hilando a partir del tema que estamos tratando y que por lo tanto tienen relación. O a veces sí son investigaciones que netamente han sido básicamente la misma, pero que han sido tal vez en diferentes tiempos y que han dado diferentes resultados. Todo depende de qué se trate la investigación que estamos haciendo. También se mencionan los enfoques teóricos que asumimos. Eso también depende del tipo de investigación. Lo que sí es importante es que cuando se está tocando desde algún punto de vista en particular, lógicamente se va a hacer énfasis a ese enfoque teórico, sobre qué es lo que el autor o los autores de dichos enfoques mencionan o qué es lo que dice dicha teoría y que a partir de esa teoría tú estás analizando un tema determinado. Y los antecedentes que ya mencioné anteriormente que tienen que ver con justamente qué se ha investigado acerca del tema. Y todo esto para situar el estudio y lógicamente para construir este sostén. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Las funciones son orientar el estudio, como al darnos un marco sobre el cual nosotros trabajamos, al definir bien los conceptos que estamos utilizando, al tener antecedentes de los temas que se van a tratar o de las investigaciones que se han hecho sobre el tema que estamos tocando, con eso estamos ya dirigiendo el estudio hacia un camino, hacia un fin ya predeterminado por nosotros desde la asunción teórica que estamos realizando. También nos ayuda a prevenir errores. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero definir depresión y me invento mi propia definición de depresión. El detalle es que, lógicamente, inventarte un concepto que otros profesionales de tu propia área no están o no lo interpretan de la manera que tú lo interpretas, pues puede, en primer lugar, caer en errores, porque hay que tener presente que las definiciones que se utilizan, digamos en este caso depresión, en esta área llamada psicología, ya han sido estudiadas, tratadas, discutidas anteriormente. Por lo tanto, hay que agarrarse justamente a esos conceptos. Si tú te agarras bien del concepto, entonces, en este caso, no estarías cometiendo otros errores. Al menos que lógicamente parte de tu investigación sea justamente criticar o poner en tela de juicio el por qué se ha decidido definir de esta manera y no de otra. ¿Sí? Que eso sería otro tipo de investigación. Pero si no es el caso, entonces te está previniendo de caer en errores. O de sostener una teoría más sólida, especialmente si eres estudiante de licenciatura, a partir de la cual tú analizas la situación. Ya a nivel maestría y doctorado podría ser que inclusive tú trates de demostrar que una teoría determinada pues es incorrecta, pero para eso tienes que explicar bien primero que cuál es esa teoría y qué es lo que sostiene esa teoría, para ya luego proponer tú tu teoría. Ampliar el horizonte también nos sirve para eso, ya que al tener antecedentes de otras cosas nos va abriendo el panorama, establece la necesidad de la investigación, inspira nuevos estudios, por lo mismo que acabo de comentar, al tener antecedentes podemos ver en qué otras cosas se puede continuar. Inclusive nuestro propio estudio pasará en su momento a formar parte seguramente de un marco teórico de otra persona. Entonces, si tú dejaste algo pendiente, pues a partir de ahí, de esa investigación previa, tú puedes agarrar para profundizar otras áreas que no se hayan estudiado. O inclusive para corroborar si aquel estudio de hecho fue correcto. Ayuda a formular hipótesis, porque hay que recordar una cosa. Aquí estamos hablando o estamos teniendo el marco teórico como la quinta parte del anteproyecto. Sin embargo, en la realidad, el marco teórico es de las primeras cosas que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo tengo que investigar algo, que yo estoy buscando ideas, en ese momento a veces uno se plantea empezar a leer. Ok, ya elegí una idea. Hay que recordar que habíamos hablado
en algún momento previo, cómo se originan las ideas. Yo ya tengo una idea, pero empiezo a hojear, empiezo a revisar libros, empiezo a buscar información que me ayuda a profundizar sobre ese tema. A veces el tema no está delimitado desde el principio, que generalmente es el caso, que en realidad no está delimitado al principio. Entonces, al momento en que yo voy leyendo, profundizando, empapándome del tema, ya estoy de hecho teniendo un acercamiento a lo que va a ser futuramente el marco teórico. En este momento tal vez no lo escriba, pero sí es el momento en que empiece a escribir por lo menos las referencias de donde estoy leyendo, para ya luego entonces poder armar bien este marco y ponerlo en su lugar o sección correspondiente. Cabe mencionar que diferentes instituciones pueden poner el marco teórico en diferentes lugares. Como yo lo he propuesto en este curso, pues el marco teórico iría después de toda la parte de lo que sería el planteamiento, justificación, hipótesis, objetivos, ¿sí? Sin embargo, hay quien lo pone antes, lo pone de manera de introducción. Y de hecho, muchas veces el marco teórico se convierte en la introducción. Entonces va a depender mucho de la institución. Yo en lo personal prefiero que tenga su propio apartado y que vaya después de todo lo demás. Pero ahora sí que depende muchas veces de lo que la institución diga o del gusto personal. Y por último, ayuda a proveer un marco de referencia. Entonces, como lógicamente también quiere decir que al momento en que me empapo de un tema, pues comienzo a formularme diferentes ideas y por lo tanto diferentes posibles hipótesis. ¿Cómo se construye el marco teórico? Bueno, depende del grado de desarrollo del conocimiento y se organiza y edifica por una vertebración o ramificación del índice y mapeo de temas y autores. Si es por el grado de desarrollo, tenemos que hay teorías desarrolladas, pueden ser varias teorías desarrolladas, no solo una, generalizaciones empíricas, descubrimientos parciales o guías no investigadas e ideas vagas, ¿sí? O simplemente una definición de diferentes conceptos, que también es otra. ¿Qué elementos básicos suele contener un marco teórico? En primer lugar, se suelen definir primero los conceptos importantes. En segundo lugar, o sea, ¿qué implica esto? Antes de pasar al segundo lugar. Implica que primero tengo que tener bien claro qué se supone que estoy estudiando. Y eso se lo tengo que hacer saber al lector. Por ejemplo, volviendo al caso de la depresión, pues tengo que definir qué es la depresión, qué tipos de depresión hay, la sintomatología de la depresión, qué dice el DSM-5, qué dice, por ejemplo, el CIE-10, la tasa tal vez de depresión que tengan algunas personas o que tengan ciertas poblaciones, cuestiones genéticas que pueda haber. Es decir, ahí puedo yo desenvolverme y tocar varios temas que tienen que ver todo sobre esto. Pero aquí yo estoy definiendo la depresión, los tipos, los síntomas, etc. Yo todo lo estoy definiendo. Estoy usando conceptos que en este caso construyen el marco teórico. A veces el marco teórico se queda en eso. Pero, por ejemplo, si la idea de la investigación es la depresión en adolescentes de Cancún, pues puede ser que además de definir bien todo lo que mencioné anteriormente, tenga además que presentar antecedentes. ¿Se han hecho investigaciones previas? Pues resulta que sí. Pues en el año 2000 se encontró que tantos porcentajes de la población de varones tenían síntomas de depresión, tanto de mujeres, tantos eran estudiantes, etc. Toda esa información que seguramente ya existe también sirve para complementar esto. Es decir, si se ha estudiado previamente o se ha estudiado ya sea el tema directamente, como mencioné anteriormente, o algún tema relacionado. Tal vez no depresión como tal, pero sí quizá, por ejemplo, problemas de suicidio. U otro tipo de temas que van relacionados con y que podrían en su momento tal vez generar depresión o que son consecuencia de la depresión, ¿sí? Y por lo tanto que sirve también como antecedente, a pesar de que tal vez no haya un trabajo propiamente que hablara de depresión en adolescentes. Para efectos prácticos de lo que les he estado comentando ahorita en este ejemplo, la verdad es que sí existen investigaciones previas del tema, por ejemplo, los que ha hecho la SEP o la Secretaría de Educación. Y por último, las teorías que sustentan el trabajo. Esto también no siempre aplica, pero hay que considerar que aunque a veces no lo mencionemos explícitamente, viene implícito en cómo definimos los conceptos. Por ejemplo, si yo defino los conceptos como lo menciona el DSM-5, la teoría que está sustentando mi trabajo es una visión más bien biológico-médica y no tanto, por ejemplo, una definición contextual que podría hacer que cambie la forma como aborda la depresión. Entonces ahí, a pesar de que puede ser que no lo esté mencionando la teoría sobre la que lo sustento, de alguna manera queda implícito en la forma como yo defino las cosas. Entonces va a depender mucho de la situación.
Hay que considerar también las diferentes fuentes que pueda haber. Hay fuentes primarias, secundarias y terciarias. Como se imaginarán, las más importantes que hay que obtener de preferencia es siempre citar fuentes primarias. Las fuentes primarias serían justamente pues los artículos científicos, libros o material que en general hable del tema que estás hablando, ¿sí? Toquen el tema que tú estás hablando y que se traten de eso y que son de primera mano. Las fuentes secundarias son generalmente fuentes que hablan de las fuentes primarias. Es decir, tal vez no es un artículo que yo he leído. Por ejemplo, si yo agarro un libro de psicología y busco qué es la depresión, ahí, por ejemplo, no es una fuente primaria, es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque ese libro se fundamenta a la vez en fuentes primarias, que generalmente las puedes encontrar en sus referencias. Entonces, cuando te vas a las referencias del libro, ahí vienen generalmente de qué artículos o de qué revistas científicas o de qué autores están sacando directamente la información, en lugar de que tú vayas directamente a ellas. Por ejemplo, supongamos que el libro me dice que Freud dijo algo o que Skinner dijo algo de la depresión. Ok, perfecto. Pero yo no estoy leyendo el texto de Skinner como tal, yo estoy leyendo lo que el libro dice que dijo Skinner. Si yo quisiera saber qué dijo Skinner como tal, tengo que irme directamente a su obra, a sus libros o a la entrevista que le hayan hecho, dependiendo de qué estemos hablando. Y por último, las terciarias serían aquellos que mencionan lo que dicen las secundarias. Por lo tanto, pues como se imaginarán, son las de preferencia las que menos hay que elegir. Hay que buscar siempre que sean primarias y en su defecto secundarias. Pero también se puede utilizar fuentes terciarias. Aquí, por ejemplo, ya viene más explicado. ¿Qué son las fuentes primarias? Pues proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen los resultados de los estudios, como libros, antologías, artículos, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, etc. Las fuentes secundarias son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de estudio en particular, en las cuales se comenta sobre artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos. Es decir, es el comentario de estos. Por ejemplo, si alguien cita mi tesis, pues no es una fuente primaria, es una fuente secundaria. Ahora, si cita algo que yo he dicho en mi tesis, pero si cita mis resultados, o sea, mis resultados, eso sí sería una fuente primaria. ¿Por qué? Porque entonces no está citando lo que yo digo que dijeron otros. Está citando mis resultados directos de mi propia investigación. Las fuentes terciarias, la diferencia principal con las secundarias, que también es un compendio de fuentes, dice, la diferencia estriba en que una fuente secundaria compendia fuentes de primera mano y una terciaria reúne las fuentes de segunda mano, ¿sí? Eso sería una fuente terciaria. Es la fuente, mejor dicho, sus fuentes son los de segunda mano y los de segunda mano, sus fuentes son los de primera mano. Y con eso terminaríamos el marco teórico y comenzaríamos el marco metodológico que vamos a ver en la siguiente sesión.